Amén. Buenos días, hermanos. Este día nuevamente vamos a continuar estudiando las preciosas y sagradas escrituras, y nuestro tema va a continuar siendo sobre el rostro del Señor. Esta es nuestra segunda parte, y la base, como ya vimos, es Números capítulo 6, verso 22 al 27, sobre la bendición sacerdotal. Y encontramos en el libro de los Salmos 7 versículos que tienen que ver con el rostro del Señor y lo que Él implica tenerlo en nosotros, y lo que Dios anhela que sea en nosotros. Y hay otro versículo, un octavo, en el libro de Daniel. Eso es lo que vamos a estudiar durante este percurso de este estudio. Pero a través de pronunciar un pedido de la bendición sacerdotal a través del nombre y a través del rostro del Señor sobre nosotros, David, que es lo que vamos a ver esta mañana, está solicitando su beneplácito, está solicitando su favor. Él anhela que la voluntad de Dios sea sobre su vida, que la propia persona divina sea sobre él. Y antes de entrar, cantemos al Señor, porque lo que vamos a ver esta mañana tiene que ver con la salvación a través de su rostro. Somos salvos por la luz de su rostro. Salvos por la luz de su rostro. Bendito sea el Señor. Soy feliz con el gozo de Dios, pues su gloria es cambiar mi ansiedad en su paz. Y en lugar de tristeza y dolor, llena mi alma del gozo eterno. Y dolor, llena mi alma del gozo eterno. Hay poder y salvación en Dios para proteger y consolar. Si el corazón entrego a Él, lo llenará de su gozo eternal. Soy feliz con el gozo de Dios, pues su gloria es cambiar mi ansiedad en su paz. Y en lugar de tristeza y dolor, llena mi alma del gozo eterno. Y en lugar de tristeza y dolor, llena mi alma del gozo eterno. Señor, esta mañana podemos proclamar que tu salvación ha infundido alegría, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo en nuestros corazones. Señor, queremos orar como oraba el salmista David. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Por favor, Señor, que esta mañana tú te encuentres con nosotros y hagas de nuestras vidas, Señor, lo que tú deseas,
lo que es tu voluntad en esta tierra, Señor. Resplandece a través de tu pueblo. Resplandece, Señor, que la luz de tu rostro brille a través de nosotros y que este mundo sepa, Señor, que hay un Dios vivo, un Dios que permanece para siempre. Gracias, Señor. Te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Aleluya. Y en lugar de tristeza y dolor, llena mi alma del gozo eterno. Amén, hermanos. Así debe ser. Tenemos que sentir que el Señor y saber que el Señor está en nuestras vidas y que no importa las circunstancias que estamos pasando, Él quiere hacer brillar su rostro sobre nosotros. Pidámoselo esta mañana. Amén. Nuestro domingo pasado vimos sobre el Salmo 4, verso 6, cuando los hombres preguntan, ¿quién nos mostrará el bien? Y para tener claro, también no se refiere únicamente a hombres impíos, sino también a hombres del propio pueblo de Israel. Entendamos que David tenía comunión con su pueblo, no con los hombres o las otras naciones. Israel siempre ha sido reducido a la comunión de la nación. Entonces, cuando él está hablando también de impíos, está hablando de la gente que hay ahí adentro que no aman al Señor, que no aman el camino del Señor, sino están buscando su propio camino. Entonces, aquí, cuando está diciendo, ¿quién nos mostrará el bien? Es de aquellos que tienen puestos sus ojos solo en las cosas materiales. En la bendición, sí creen en Dios, pero están más se importan más con la bendición que da el proveedor que con el proveedor mismo. Pero David responde en ese salmo sin ninguna duda que Dios es el bien en esencia, que Dios es todo lo bueno que Él puede desear en esta vida. Y aquel que quiere manifestar esa gloria, nuestro Dios, Él quiere también tomar nuestras vidas como su morada y que recibamos la salvación y el verdadero bienestar que solamente va a producir su vida en nosotros. Haz brillar, Señor, la luz de tu rostro sobre nosotros. Podemos también verlo como una declaración poética para solicitar, como ya dijimos, el favor divino, el beneplácito. Y obviamente que en una de esas partes que abarcan la manifestación de esa luz es que se concretiza en la salvación que Dios da a los hombres. Salvación para los hombres. Veamos juntos entonces ahora en el Salmo 31. Salmo 31. Y vamos a estar en el versículo 16. Aquí está el salmista diciendo, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Vean qué increíble, para él está pidiendo. Sálvame por tu misericordia. Sálvame por tu misericordia. Esto no es una expresión, esta no es una expresión que surgió sin base. La base, como ya hemos visto, la encontramos en Números capítulo 6, y quiero que vayan allá para conferir conmigo, para corroborar lo que está diciendo el Señor. Miren, David dice, sálvame por tu misericordia. Y dice aquí, en el verso 25 del capítulo 6 de Números, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre el pueblo, y tenga de ti misericordia. Tenga de ti misericordia. Aquí hay tres cosas que se manifiestan. De hecho, esta bendición sacerdotal
abarca, podemos hasta verlo así, la bendición de la Trinidad. La bendición del Padre que nos protege, que nos guarda, en el principio, el verso 24. La protección del Hijo, que por su misericordia nos salvó. Él vino a salvarnos, y aparece Jehová, Jehová y Jehová en el verso 26. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa es la obra del Espíritu Santo, que viene a darnos la paz. Entonces, cuando David está orando y diciendo: Señor, alza sobre nosotros tu rostro y sálvame por tu misericordia, es exactamente lo que hace la misericordia de Dios en las personas que reciben el beneficio de tener el rostro de Dios sobre sus vidas. Nosotros consideramos que lo vamos a ver después también, pero en el capítulo 67 de los Salmos dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, y escuchen, y en todas las naciones tu salvación. O sea, el resultado de la manifestación de la misericordia de Dios es salvación para los hombres. Bueno, en este salmo, el contexto de este Salmo 31, David estaba en una crisis terrible, grave. Su situación era realmente extrema, como muchas ocasiones él pasó y como nosotros también podemos pasar. Y nuevamente a veces los ciclos se repiten, los momentos son difíciles. Pero él experimenta aquí la salvación del Señor, porque David sabía algo que nosotros también necesitamos saber: que el poder que hay en el rostro y en el resplandor del rostro del Señor para darnos liberación es grande. Cuando nosotros podemos pedirle y Él hace brillar su rostro sobre nosotros, toda ansiedad, como cantábamos, toda ansiedad, toda pesadez, todo tipo de condenación, todo tipo de angustia va a ser quitado de nosotros cuando Él hace brillar su rostro sobre nuestras vidas. Es un poder que nosotros no podemos entender, no es carnal, no tiene nada que ver con sugestión, no tiene nada que ver con pensamientos humanos o positivos. Es el divino operando en nuestras vidas, porque si el hombre es dejado solo, él está perdido. Solamente a través de la presencia del Altísimo el hombre podrá recibir salvación. Si el Señor hace resplandecer su rostro, seremos salvos sin duda del pecado, salvos en medio de las pruebas, salvos en medio de la aflicción, porque es necesario, dice, que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y para poder resistir, para poder tener las fuerzas de pasar por cada prueba, necesitamos ver el rostro del Señor. Seremos salvos cuando atravesemos por enfermedades. No es fácil pasar por enfermedades, no es fácil sentir dolores, no es fácil sentir que hasta puedas morir por una enfermedad. Pero si tú permites y tú le ruegas al Señor, y como aquel leproso dijo: Señor, si quieres, el Señor va a decir: te quiero, hijo. Pero nosotros tenemos que tener el corazón y la disposición de clamarle al Señor y de pedirle y de suplicarle que Él haga resplandecer su rostro. Y es el anhelo de su corazón. ¿Saben por qué? Porque Él le dijo a Moisés: dile a Aarón que esta bendición la digan sobre mi pueblo. Entonces es su voluntad, es su deseo, es su anhelo, el anhelo divino, que su rostro brille sobre nuestras vidas. Entonces hasta las enfermedades, los momentos difíciles, porque a veces el Señor no va a curarnos cuando nosotros queremos. Él no va a curarnos cuando simplemente a una palabra que dice: sí, estarás curado. Pero si es de Dios, vamos a ser curados. Si no es de Dios, vamos a continuar igual. Entonces tenemos que entender que aún en medio del dolor y de la enfermedad, de la soledad que eso produce, si el Señor está con nosotros, podremos pasar por ese valle de sombra y de muerte, como dice el Salmo 23, porque tú estarás conmigo. Experimentaremos cura y fuerzas para resistir. Seremos salvos en medio de las murmuraciones de nuestros enemigos, en medio de las calumnias.
A pesar de que los hombres puedan hablar contra nosotros, a pesar de que se puedan estar maquinando cosas, y detrás de toda maquinación, detrás de toda murmuración, de crítica, no es el hombre, no es la carne, es Satanás que está detrás de todo eso. Y entonces, como dice el Señor en el libro de Malaquías capítulo 3, hablando de los diezmos y de las ofrendas, Él dice que seamos fieles, y Él dice ahí: y yo reprenderé al devorador. Hay una diferencia enorme entre el hombre reprendiendo al devorador y que Dios, el Todopoderoso, lo reprenda. ¿Entienden? Eso es algo, no tiene comparación, es infinitamente maravilloso, y el poder que se manifiesta a través de eso. Entonces permitamos que el Señor brille en nosotros, y entonces Él va a reprender también al devorador, al enemigo, y nuestros hermanos y amigos, o hasta enemigos carnales, podrán cambiar su forma de vernos, porque Dios va a operar en la base, en lo que está detrás de ellos. Él nos va también a salvar en medio de una profunda depresión. Hay personas que caen a depresión por muchas razones: por falta de dinero, por falta de trabajo, y es entendible. Pero el Señor dice que no nos preocupemos por las cosas materiales, que nos preocupemos por buscarlo a Él, por temerlo a Él, y Él nos va a proveer. Sin embargo, somos seres humanos débiles, y dice en el Salmo 103 que el Señor conoce nuestra estructura, sabe que somos polvo. Entonces Él también se hizo hombre, y Él puede entender todas nuestras necesidades. Él dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, a pesar de que no fue víctima del pecado, Él sí puede entendernos y compadecerse de nosotros. Sin embargo, en medio de esa depresión profunda que pueda venir, los hombres sienten que mueren, que están solos, que Dios los ha abandonado, pero no es así. Dios está con cada uno de aquellos que pueden clamar y pedir al Señor que se derrame sobre ellos con la gloria de su rostro. Hermanos, yo recuerdo una ocasión que yo estaba en un momento muy difícil, hace muchos años, tal vez unos 30 años, tal vez, mucho tiempo, ¿no? Y orando y buscando al Señor en la angustia de mi corazón, el peso que yo sentía, Él simplemente llegó a mí y me dice una palabra. Y dice: Luis, yo he dado la orden que seas salvo. Cuando yo oí eso, sabía que no era mi corazón, sabía que no era algo externo de otro espíritu, sabía que era el Señor. ¿Saben por qué? Por el resultado. Mi corazón en aquel momento se levantó. Yo pude ver la gloria del Señor y decir: Señor, gracias. Yo salí de ese momento de oración con victoria. Cuando inicié nuestro ministerio, el que el Señor nos dio hace 35 años, estaba en el primer año de pastorado, otro momento también difícil, viendo lo que son las angustias del pastorado, la lucha que se pasa ahí. Y yo estaba ayunando y estaba tirado en el suelo orando en angustia por la situación que yo sentía, el peso y la carga y la responsabilidad. Me habían dado una iglesia conflictiva, y la iglesia no quería nada con la denominación con la cual yo estaba trabajando, y todos estaban rechazando. Era un momento bien crítico. Las personas se sentaban de la mitad de la iglesia para atrás. Ustedes pueden imaginarse, era un ambiente pesado, un ambiente difícil para ministrar. Y yo estaba ahí orando y ministrando y diciéndole: Señor, yo creo que escogí el camino equivocado. Señor, no aguanto más. Y estaba ahí manifestando mi debilidad, mi tristeza. Y de repente el Señor hizo resplandecer la luz de su rostro sobre mí. Y yo comencé a oír los cantos celestiales de los ángeles y los aleluyas. Y comencé a oír, y yo me quedé callado y dije: alguien prendió el radio en los vecinos. Y yo traté de oír dónde estaba eso, y no era nada de la radio.
Era una música diferente, un cántico diferente, las alabanzas. Y cuando después de más o menos unos 15 segundos que yo estaba oyendo eso, apagó. Eran como que solo abrieron un poquito la ventana para que oyera. De ahí volvieron a cerrar y otra vez el silencio que había en mi cuarto. Hermanos, y meditando en lo que yo había oído, de repente yo sentí que aquella angustia de mi corazón no estaba más. La intranquilidad de mi corazón no estaba más. ¿Por qué? Porque el Señor hizo brillar la luz de su rostro, su presencia, lo que hay en los cielos fue revelado, fue compartido. Sí, podemos vencer los momentos de depresión, los momentos de frustración, los momentos de tristeza. Somos salvos por ser abandonados por otros. Somos salvos hasta de la propia muerte. Como dice aquí en el Salmo 31, leamos juntos en el verso 4 y 5. Sácame de la red que han escondido para mí. Oigan qué increíble. Sin saberlo, él no lo sabía. Pero dice, sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. En tu mano encomiendo mi espíritu. Sin duda fueron palabras que vinieran de los cielos en aquel momento en el corazón de David y expresadas por su boca. ¿Por qué digo esto? Porque fueron las mismas palabras usadas por Jesús en la cruz. En el mayor momento de lucha, cuando el enemigo está tratando de destruir al Hijo de Dios, el Señor está diciendo, en tus manos encomiendo mi espíritu. No hay mejor lugar, no hay lugar más seguro que poder estar ahí. Vean lo que dice el versículo 7. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Él la presentó y Dios la vio. Y sin duda, después de haberla visto, demostró que él podría ser salvo por su presencia. Y David estaba alegre. Verso 9, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos. Oigan qué momentos difíciles. Mi alma también y mi cuerpo. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Era un momento de retrospección, un momento en el cual él estaba viendo su propia condición y había angustia y había dolor. Pero él está encontrándose en esos momentos con el Señor. Versículo 12 dice, he sido olvidado de su corazón como un muerto. Está hablando de sus vecinos. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. No era fácil lo que él estaba viviendo. Era hasta una amenaza de muerte, quitarle la vida. Cualquiera puede sentir angustia de veras al pensar que está siendo amenazado. Yo he oído casos de personas que reciben amenazas y tienen que salir al extranjero. Se van, huyen. ¿Por qué? Por amor a sus propias vidas. Pero aquí está David diciéndole, Señor, hay una amenaza contra mi vida. Pero el Señor sin duda le dio una grande salvación. Bendito sea el Señor. Hay algo que quisiera que vieran conmigo en el verso 14. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Y oigan esto, en tu mano están mis tiempos. En tu mano, su mano, el poder, lo que el brazo del Señor, dice, ¿a quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice Isaías 53:1. Es el poder del Señor a través de su brazo, es Cristo mismo. Pero él está diciendo aquí, en tu mano están mis tiempos. Bien dice la escritura en Juan capítulo 10, el Señor hablando de sus ovejas, él dice, y las ovejas están en mi mano y de mi mano, dice él, nadie las arrebatará.
nadie, ni Satanás, podrá arrebatar a sus ovejas de su mano. O sea, en la mano del Señor está realmente la seguridad y el verdadero refugio. Y por eso dice David, en tu mano están mis tiempos. ¿Qué tiempos? Estaciones. Todos nosotros tenemos estaciones. Hay momentos de alegría como la primavera. Momentos felices cuando las flores están otra vez retoñando. Cuando el césped está otra vez poniéndose verde, todo lindo, los árboles otra vez con sus hojas, toda una forma linda, maravillosa. Pero también hay tiempos como el invierno, cuando hay mucho frío y los árboles botan sus hojas y quedan solamente las ramas. Hay estaciones diferentes. Hay momentos en que nosotros sentimos el gozo del Señor. Hay momentos en que sentimos que estamos solos. Pero David dice, Señor, yo en ti confío, en tus manos están mis tiempos, en tu mano están mis tiempos. Y es interesante que este versículo 15 sin duda está bien relacionado con el versículo que nosotros leímos en el 31:5. Dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Qué precioso, ¿eh? Y en tu mano están mis tiempos. No importa dónde yo vaya. Como Cristo, Él en ese momento, después de eso, Él descendió a las partes más bajas de la tierra, al propio infierno. Pero dice, en tus manos, Señor, o en tu mano encomiendo mi espíritu. Señor, yo sé que tú lo guardarás y lo protegerás. Y aquí está también, no importa la situación que vivas, hermano, no importa la situación que estés pasando, entrega tus tiempos al Señor. Él tiene poder para ayudarte, para sustentarte. No significa que Él va a sacarte. Ay, hijo, yo no quiero que te toque, no quiero que te pase nada. No sucede así. Seremos golpeados, seremos tocados por cosas que nos herirán, que pondrán en tela de duda hasta los pensamientos, hasta las promesas que Dios nos ha dado. Porque así es Satanás, siempre poniendo en tela de duda lo que Dios da. Sin embargo, en medio de esa lucha, el Señor te va a guardar. Confía en el Señor, porque tu espíritu debes entregarlo en su mano y tus tiempos están en su mano. Amén. Es interesante que cuando el Señor dijo esa expresión, dice que cuando Él está solo en la cruz, hubieron tinieblas sobre la faz de la tierra. Durante 3 horas, dice la Escritura, que hubo tinieblas. ¿Por qué? Porque había algo paralelo. Eran las tinieblas espirituales llegando sobre Jesús para destruirlo, y las tinieblas naturales que llegaron ahí para mostrar quién era el que estaba ahí en la cruz, y cómo es que el mundo espiritual estaba conmoviéndose también a través de lo que estaba sucediendo. Dice la Escritura en Lucas capítulo 23 verso 24, y era casi la hora sexta, y hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora 9, y se oscureció el sol. Un eclipse. Se oscureció el sol y se rasgó, escuchen esto que increíble, y se rasgó en medio el velo del templo de arriba para abajo. Se rasgó. O sea, es lo que estoy diciendo. Paralelamente estaban sucediendo cosas. Estaba abriéndose el camino para el lugar santísimo a través de la muerte de Jesús, a través de la muerte del Cordero. Se estaba abriendo el camino. En medio de la angustia, algo precioso estaba surgiendo. ¿Perciben lo que estoy diciendo? En medio del dolor, salvación estaba viniendo para otros. Porque ahora sí podemos, como Cristo dice en la Escritura en Hebreos, Él entró como precursor delante del Padre. ¿Qué quiere decir precursor? Que se adelantó, pero otros vienen detrás de Él. Y somos nosotros los que ahora el Señor quiere que entremos y disfrutemos de esa gloria. Pero también hay algo increíble en cuanto a esto del sol se oscureció. Porque Malaquías capítulo 4 verso 2, hablando de Jesús, obviamente dice ahí que Él es el sol de justicia. El sol de justicia.
Y Satanás y sus huestes ese día estaban tratando de apagar el sol de justicia. En ese sentido también estaban manifestándose que las tinieblas estaban ahí. El mundo del abismo estaba ahí para tratar de destruir a la luz de este mundo, pero la Escritura dice que las tinieblas no prevalecen contra la luz. 3 días, 3 horas, ¿perciben? 3 días, 3 horas había una manifestación. Y dice aquí en el verso 46, y clamando Jesús con grande voz, dice: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió. En tus manos entrego mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Es evidente que en la cruz, cuando él dijo eso: en tus manos entrego mi espíritu, él no fue salvo de morir en la cruz. Él murió en la cruz. Pero como ya mencionamos, a través de su muerte hubo salvación para nosotros. El Señor escondió su rostro de él, porque él dice: Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero el Señor hizo brillar su rostro sobre nosotros. Hubo un precio muy alto que el Señor pagó para darnos la luz de su rostro. El Señor hizo brillar la luz de su rostro sobre nosotros. Y las puertas del cielo, cuando el velo se rompió, las puertas del cielo, las puertas del templo del Señor se abrieron para dar entrada a todos aquellos que experimentarían y serían beneficiarios de la bendición y de la gloria y de la salvación del Dios Altísimo. Hermanos, todo regalo tiene un precio. Uno piensa que es gratuito, y sí, para nosotros puede ser un gratuito, podemos decir únicamente muchas gracias y lo recibimos, pero alguien tuvo que pagar un precio, y el precio que el Señor pagó por darnos el regalo de la salvación fue un precio muy alto, un precio que no será pagado nunca por nadie por la eternidad. Pero entonces podemos decir que en la cruz el rostro del Señor brilló para nosotros a través del rostro benigno del Hijo. Porque el rostro del Padre se estaba escondiendo al Hijo. ¿Por qué? Porque Él se hizo pecado por nosotros. Pero el rostro del Hijo se estaba manifestando el amor. Por eso dice la Escritura en Juan 3:16: de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo. En medio de esa, digamos así, desgracia que estaba sucediendo, Dios estaba manifestando todo su amor a los seres humanos. Es increíble poder comprender algo tan difícil de absorber, como es que en medio de tanto dolor, en medio de tanta tristeza, el Señor puede darnos tanta salvación. Bendito sea el Señor. Pero el vicario Señor y su misericordia se estaba manifestando a través de su amado Hijo. Dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 4 y verso 3. Vamos juntos ahí. Segunda de Corintios 4. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio es las buenas nuevas de salvación, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. No hay luz para ellos de la salvación. ¿Por qué? Porque el rostro del Señor que trae salvación no está brillando sobre sus vidas, porque dice, es entre los que se pierden, los que no creen, los que no han entregado sus vidas con fe, aceptando la obra, el don inefable, el don gratuito del Señor. Entre los que se pierden está encubierto, dice, nuestro evangelio, las buenas nuevas de salvación, en los cuales, oigan esto, el Dios de este siglo eclipsó, podemos decir,
eclipsó, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, escuchen esto, de la gloria de Cristo. En medio de su muerte, tinieblas, porque no quería el que resplandeciera ese rostro maravilloso del Señor que trae salvación, el cual es la imagen de Dios. Entonces, en Cristo Jesús el Hijo, la imagen visible del Dios Altísimo, del Dios invisible, porque nadie ha visto a Dios, dice, pero el unigénito Hijo de Dios lo ha dado a conocer. Él ha dado a conocer esa gloria, y esa luz se ha manifestado a través de Cristo. Entonces, Satanás ha estado buscando desde el principio la manera de impedir que el rostro del Señor brille sobre los perdidos. Desde el principio. Porque Él sabe que si ese rostro brilla, si esa luz llega, hay salvación. Entonces Él trata de eclipsar, trata de oscurecer de muchas maneras para impedir que la salvación llegue a los corazones. Y también a veces sobre nosotros los salvos, los que ya hemos creído en el Señor, sobre los siervos del Señor que pasamos por momentos de aflicción, por momentos de tristeza. Él lo hace también a través de muchas maneras, como por ejemplo poniendo duda en nuestros corazones. Él pone duda, como diciéndonos: Dios te ha abandonado. ¿Has oído eso? Dios no está contigo. Dios no te ama, por eso estás pasando lo que está pasando. Dios ya vio tu pecado y ya se cansó de ti. Dios es un Dios santo y no tiene nada que ver con el pecado, y tú eres un pecador y no vas a cambiar nunca. ¿Han oído eso? Él murmura, él infunde quejas, influencia con quejas y murmuraciones en nuestros corazones. Él trata de hacer eso, y a veces lo hace también a través de burlarse de nuestra fe. Él también se burla de nuestra fe, y él blasfema hasta de la aparente, escuchen, de la aparente inactividad divina. ¿Cómo así? Cuando oramos, a veces no recibimos una respuesta inmediata. Clamamos y aparentemente no hay una respuesta inmediata, no hay una acción divina inmediata. Esa es una aparente inactividad divina, y de eso se burla Satanás. Y dice: ¿te das cuenta? No te está oyendo el Señor. Pero entendamos, hermanos, el hecho de que nosotros no percibamos con nuestros ojos o con nuestra piel o con el olfato, que según los científicos es el sentido más aguzado, más intenso de los 5 sentidos que tenemos. Aunque no sintamos, aunque no veamos nada, debemos estar seguros que el Señor está operando, porque Dios es un Dios que opera en el silbo apacible y delicado. Él no es un Dios que siempre está queriendo manifestar su gloria. Él es glorioso, pero Él es humilde principalmente. Él es humilde. Sea bendito el Señor. Entonces el enemigo va a tratar la manera de impedir que la salvación sea vista en medio de nuestros tiempos. Por eso es que debemos clamar como David en el Salmo 31, verso 15. Señor, en tu mano entrego mis tiempos. No importa cómo esté, no importa qué es lo que pase, tú estás conmigo. Conozco el testimonio de un pastor. Él se llama George W. Truett. Nació en 1867 y murió en 1944, ya casi para terminar la Segunda Guerra Mundial. Él fue un pastor bautista del sur, en los Estados Unidos, y por muchos en aquel país es considerado como el mayor líder bautista del sur de los Estados Unidos, y también considerado por muchos como el segundo Spurgeon. Tal vez no habíamos oído de él. Pero en los
últimos 2 años de su vida, él fue afectado por cáncer. En 1943 enfermó y entró a una agonía terrible de meses, una agonía terrible. Y en esas largas y dolorosas y obscuras noches que él pasó, alguien le preguntó: Doctor Truett, ¿son las noches para usted muy largas? ¿Son muy difíciles de soportar? Y él respondió: no, demasiado cortas. Cuando estoy solo y no puedo dormir, entonces comienzo a orar. Tengo una larga lista de personas que necesitan de ayuda divina. Por tanto, pido al Señor por ellas. Y cuando sale el sol, no terminé de orar por todos. Por eso las noches para mí se convierten en muy cortas. Podemos decir que sin duda las oraciones, y vean esto, entendámoslo, las oraciones de este pastor, este hermano, ayudaran a muchos. Porque eran oraciones en medio de una angustia. Él no estaba viendo su condición. Él seguía orando por otras personas que él sabía que necesitaban de ayuda y de auxilio divino. Y en medio de su dolor, en medio de su tiempo de muerte, él estaba clamando por otros. Esas oraciones fueron oídas en los cielos y ayudaron a muchas personas. Sin embargo, en medio de ese tiempo oscuro en su vida, el Señor, con su presencia, animó el corazón del doctor Truett. A luz del rostro divino debe haber brillado en aquellas noches oscuras sobre su vida. Y así él consiguió soportar aquellos momentos y perseverar. Porque no es fácil perseverar en medio del dolor y de la aflicción. Es fácil estar en medio de bonanza y de bendiciones, en medio del dolor, de angustia y de escasez o de nada. No es fácil. Pero el Señor hizo brillar su rostro sobre él. Y Satanás, entendamos esto, Satanás siempre tratará que la luz del rostro del Señor no brille sobre nosotros, porque él sabe que si la luz brilla, ¿qué hay? Salvación. Salvación de las enfermedades, salvación de los traumas, salvación de las aflicciones. No significa que Él te va a librar totalmente de la aflicción a veces. Significa que Él puede darte fuerzas en medio de la aflicción, porque su propósito, su plan va más allá que simplemente evitarte dolores. Él quiere hacer algo eterno en tu vida y en mi vida. Amén. Sepamos entonces que el Señor, hermanos, sí quiere hacer brillar su rostro sobre nosotros, y que no importa el momento que pasemos, Dios estará con nosotros. Es más, el propio Hijo de Dios sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, como dice la Escritura. Los propios hombres estaban burlándose de su fe y de su confianza en su Padre, en Dios, a quien Él llamaba su Padre. Ellos se burlaban, pero Él permaneció firme. ¿Y dónde recibió esa burla? ¿Dónde recibió esa crítica? ¿En un momento maravilloso? No. Estaba en la cruz. Véanlo conmigo. Mateo capítulo 27. Bendito sea el Señor. Mateo 27. Leamos desde el verso 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Interesante, ¿verdad? Su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él
a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas. Según ellos, no se había cumplido nada lo que él había dicho y estaba cumpliéndose en las narices de ellos. Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, dice, escarneciéndole con los escribas y los fariseos, miren todos los que estaban ahí en aquel momento, y los ancianos decían: a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Portentos, milagros, maravillas, cosas sobrenaturales, entonces creeremos. Confió en Dios, verso 43, líbrele ahora si le quiere. Oigan lo que le está diciendo. Por eso es que el enemigo siempre va a llegar así en nuestros corazones. ¿Sabes? Lo que estás pasando es porque Dios no te quiere. Estás en la cruz, estás en un momento crítico, estás pasando dificultades, no tienes ni para qué comer. Ese es el Dios a quien tú sirves. No te quiere. Que lo salve si realmente lo quiere. Que, hermanos, qué blasfemias fueran dichas al Hijo de Dios. ¿Y qué hacía él? Callado. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Bueno, ese momento fue un momento muy difícil. Quiero dividir este pasaje en 5 lecciones importantes. La primera era el Hijo. Él era el Hijo. Si es el Hijo, ya que es el Hijo de Dios, que lo salve, ya que confió en Él. Hermanos, Él era el Hijo. Y saben, por ser el Hijo, ¿recuerdan de la bendición sacerdotal? Que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y David dice: Señor, haz resplandecer tu rostro sobre mí y sálvame por tu misericordia. Y es exactamente lo que Jesús estaba haciendo en la cruz. Estaba salvándonos por su misericordia. Y por ser el Hijo, Él no descendió de la cruz. Desciende de la cruz y creeremos. Hermanos, esas eran palabras del enemigo. Pueden verlo. Satanás quería que Él bajara. Satanás se dio cuenta que había cometido un error en haberlo crucificado, pero ya era demasiado tarde. Ahora estaba tratando de solucionar su problemón. Desciende de la cruz y creeremos en ti ahora sí. Por ser el Hijo, no descendió de la cruz. Él manifestó una determinación fuerte, férrea, porque de esa determinación dependía nuestra salvación. Si es el Hijo, desciende. No, por ser el Hijo, aquí me voy a quedar, porque este es el propósito de mi Padre para toda la humanidad. Por tanto, no descendió de la cruz, enfrentó el juicio divino y después de 3 días, aleluya, el templo fue reedificado. Su profecía se cumplió, porque él en Juan 2:20 no estaba hablando del templo de Herodes, estaba hablando de su propio cuerpo, del templo espiritual del cual todos nosotros formamos parte. Aleluya. Y él, en esa reedificación, podemos decirlo o llamarlo de esta manera, experimentó la resurrección. La resurrección no es solamente el venir de entre los muertos, vivir otra vez. Él sacó a todos nosotros de la muerte y nos trajo consigo. Bendito el Señor, con razón Él soportó tanto. Murió por nosotros y resucitó por nosotros.
Otra lección importante que vemos aquí en este pasaje de Mateo 27, 39 al 44. Salvó a otros y no se puede salvar a sí mismo. Es tremendo, ¿no? Qué ofensa, qué ofensa. Sí, él benefició a muchos con milagros, con maravillas. Mucha gente, principalmente por su palabra, conoció al verdadero Dios de Israel, no al Dios que presentaban los fariseos y escribas. Sin embargo, él no puso atención a esa injuria, a esa blasfemia. Porque si es verdad, como mencionamos, él había salvado a muchos. Pero escuchen, pero en su muerte, él salvaría a todos los creyentes. La salvación es para todos. La Escritura dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. El propósito de Dios, la muerte del Señor, fue para todos los hombres, mas no todos son salvos. Como la Escritura misma dice, no de todos es la fe. Entonces el Señor murió, podemos deducir ahí que Él murió por todos los creyentes, por todos los que aceptarían su sacrificio. En ese aspecto podemos pensar en la vida de Sansón como una comparación profética. Obviamente en el sentido negativo en el caso de Sansón específicamente. Pues dice la Escritura en Jueces 16:30 que él mató a más filisteos en su muerte que en su vida. En el sentido negativo, está ahí cumpliendo algo profético como juez de Israel. Pero Jesús, él salvó a muchos hablando de la palabra, ¿verdad? Y él estuvo, dice, en las ovejas perdidas de la casa de Israel, limitándose. Miren qué Dios más precioso, siendo infinito, siendo omnipresente. Él se hizo hombre y se limitó en un cuerpo humano y le habló a su pueblo. Pero en su muerte, él salvó a muchos, como él está orando en la oración intercesora en Juan 17. Diciendo, Padre, y no te ruego solamente por estos, sino por todos aquellos que han de creer en mí, por la palabra que hablen ellos. Y si fue así, muchas almas fueron salvas a través de la muerte de Jesús. Como dice Isaías 53 y versículo 10, déjenme leérselo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Oh Señor, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Después de que haya puesto su vida. Y él sabía eso. Yo tengo que estar aquí en la cruz. Satanás y todo, desciende de la cruz y creeremos en ti. No, es quedándome en la cruz que todos creerán en mí. Es aceptando la voluntad de Dios que las cosas serán hechas. Es resignándome al dolor, aunque eso sea la voluntad de Dios, que la gloria del Señor se va a manifestar en mí. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá linaje, eso está diciendo, verá una posteridad, una generación, o mejor dicho, generaciones de personas. Por eso es que Jesús, en sus ojos, en su interior, en la cruz, él veía ya sin duda a todos los salvos que llegarían a los pies de la cruz, viendo el beneficio de ese rostro divino que estaba ahí. Obviamente no manifestándose con luz, pero sí manifestándose con la sangre que vertió por su cabeza, su rostro, las bofetadas que le dieron, los cañazos con que le golpearon en la cabeza, los espinos que entraron, su rostro sangriento. Era el rostro misericordioso de nuestro Dios, que aceptó todo eso para salvarnos. Como dice una versión textual de las Escrituras, verá su descendencia, vivirá por días sin fin eternamente, y la voluntad de Dios triunfará en su mano. Y eso fue lo que sucedió en la cruz. Tercera lección:
No descendió de la cruz para que todos los que en Él creyeran fueran salvos. Y es esa la descendencia de creyentes. Escuchen, es esa la descendencia de creyentes que lo declaran Rey de Israel. Y esta es su causa, dice Jesús, el Rey de los judíos. ¿Puedes tú decir que Él es tu Rey? Sin duda que sí. Si tú tienes fe, si has aceptado el sacrificio expiatorio de Cristo, puedes decir que Él es tu Rey, el que gobierna tu vida. Sí, Señor, muchas gracias. Y cuarto, confió en Dios, líbrelo ahora, dice. Eso es lo que pasa con todos nosotros. Cuando estamos en el peor momento, Señor, ahora. A veces no es en el ahora que nosotros queremos, sino, como dice la Escritura, Dios hace todas las cosas hermosas a su tiempo. Confió en Dios, líbrelo ahora. Mas, debido a su confianza y amor pleno en su Padre y al amor por sus hermanos, Él no gritó: sálvame, Señor. Él dijo: en tus manos entrego mi espíritu. Quiero que lean conmigo un versículo para que entiendan lo que estamos diciendo. En Juan capítulo 12, que prácticamente esos pasajes del 12 en adelante, prácticamente ya es casi la última semana de la muerte del Señor, antes de la muerte, una última semana. Y Él está aquí diciendo algo importantísimo a sus discípulos. En el versículo leamos desde el versículo 23. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Él ya tenía el entendimiento de lo que debía hacer. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y ahora, escuchen, ahora está hablando de su muerte. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, dice. Pero si muere, lleva mucho fruto, su posteridad, su descendencia. Y dice: ahora está turbada mi alma, como sucedió en el Getsemaní. Hermanos, si es algo me impresiona leyendo el capítulo 27 de Mateo. Cuando Él llega al Getsemaní, que sabe que es las últimas horas, los últimos minutos con sus discípulos. Él llega y en la entrada de Getsemaní quedan 8 de sus discípulos. Y Él entra al huerto con 3 de ellos, Jacobo, Juan y Pedro. Y les dice: quédense aquí y velen conmigo. Y dice: mi alma está triste hasta la muerte. Qué momento, ¿eh? Mi alma está, en un momento de intimidad les dice a esos 3: mi alma está angustiada hasta la muerte. Oren, oren. Fue un momento difícil. Y dice: ahora está turbada mi alma. Y escuchen: ¿y qué diré? Es tremendo, qué valor, qué coraje de ese Señor precioso. Padre, sálvame de esta hora. ¿Perciben? A otro salvó, que se salve a sí mismo. En la cruz Él no dijo: Padre, sálvame. No, antes en el Getsemaní sí oró: Padre, si es posible, pasa de mí este cálice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Oró, dice, después regresó a los discípulos, estaban durmiendo, y dice: Pedro, no han podido velar conmigo por lo menos una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. Se regresó y dice: Padre, no es posible pasar este cálice por mí, que se haga tu voluntad. Él entendió. En el Getsemaní sí, Él dijo: Señor, si es posible,
pasar de mí este cáliz. Pero no estaba hablando de la cruz, estaba hablando de ese sacrificio, que de tomar el pecado. No habrá otra forma, Señor, de cómo salvar a los hombres, porque lo que yo no quiero es perder tu presencia. Ese es el punto. No quiero, Señor, perder ni siquiera un segundo de tu presencia. Yo voy a quedarme 3 días sin ti. Qué tremendo. Él lo sabía, 3 días. Él dijo, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Porque él mismo dijo, el Padre me ha dado autoridad y poder para dar mi vida y para volverla a tomar. Entonces, él está diciendo, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Y aquí está, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Padre, glorifica tu nombre. Bendito sea el Señor. Qué Salvador nosotros tenemos, hermanos, que pudo identificarse con lo más terrible de nuestro pecado. Y quinta lección. Porque Dios lo amaba al Hijo y también nos ama a nosotros, el Padre no descendió para librarlo, como dijeron los fariseos. ¿Qué? Si lo ama, si lo quiere, que lo libre. Él, debido al amor profundo por el Hijo y por nosotros, por la obra, por su descendencia, por sus hijos, Él no descendió a librarlo, porque mejor plano tenía Él para nosotros, darnos una gran salvación. Unos días antes de morir y de ser crucificado, Él está en el monte de la transfiguración, en Mateo capítulo 17 y el versículo 2, dice que nuevamente Él toma a estos 3, deja los 9, dije 8 anteriormente porque Judas no estaba más ahí, pero en el monte de la transfiguración se quedan los 9 allá abajo y suben 3 con Él. Y dice en el versículo 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Ellos vieron quién era ese rostro divino que dice, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Pedro, Jacob y Juan vieron ese rostro brillando y sabían que no era simplemente un hombre, era Dios manifestado en carne. Ahí Él se transfiguró, un rostro, dice, brillando como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Qué maravilloso momento, qué experiencia. Estos discípulos necesitaban esa experiencia antes de que Jesús estuviera en la cruz. Oh Dios, haz resplandecer su rostro sobre nosotros y seremos salvos. Juan, el mismo que vio a Jesús en el monte de la transfiguración, dice en Apocalipsis capítulo 1 verso 16, y él tenía en su diestra, su mano derecha, 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando brilla y resplandece en su fuerza. Nuevamente Juan vio a ese glorioso Señor ya no transfigurándose, sino en su estado original, eterno, revelándose a Él en la isla de Patmos. Cristo es la imagen del Dios invisible, como dice Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, a saber, el perdón de los pecados, dice, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y no está hablando de Él ser el primer criado, como algunos dicen. No está hablando de eso. Está hablando
de ser el primogénito de la nueva creación. Él es el que está dando el inicio a una nueva creación. Entonces es a través del rostro de Jesús que la salvación de Dios fue revelada. Cuando la luz del rostro de Jesús brilla sobre los hombres, hay salvación. Dice la Escritura que cuando el apóstol Pablo, que en aquella época era Saulo de Tarso, iba camino a Damasco, él también vio el rostro del Señor manifestado, persiguiendo a la iglesia. De repente dice que cayó al suelo y vio una luz, según la Escritura en los otros pasajes de Hechos, capítulo 22, versos 6 al 8. Él dice ahí, da testimonio de su conversión, y él dice que al mediodía sucedió eso. Al mediodía, cuando el sol está en su mayor fuerza, dice que una luz más fuerte que el sol, ustedes pueden imaginarse, una luz más fuerte que el sol brilló en aquel momento. Qué glorioso día para Saulo de Tarso. Y ese día que la luz del rostro de Jesús brilló en la vida de Saulo de Tarso, salvación vino a su vida. Hermanos, cuando estemos por momentos difíciles, digámosle: Señor, haz resplandecer la luz de tu rostro, Señor, sobre tu siervo, y seremos salvos por tu misericordia. Si estás pasando por esos momentos difíciles, puedes clamarle al Señor así. En Malaquías capítulo 4 dice: para vosotros los que teméis mi nombre, otra vez. Y dice en la bendición sacerdotal: y así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Hablando de la bendición, así pondrán mi nombre. ¿Por qué? Porque en la bendición, Jehová, 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 Jehová te guarde, Jehová tenga misericordia, Jehová ponga en ti paz. Pero para aquellos que temen mi nombre, dice, escuchen lo que dice Malaquías: nacerá el sol de justicia. ¿Y qué? Pues, y en sus alas traerá salvación. Cuando el Señor brille sobre nosotros, traerá así salvación. Y dice: saltaremos como becerros de la estrebaría, saltaremos como becerros de la manada. Y eso es literal, hermanos, cuando la salvación del Señor está en nuestros corazones. Es como estamos cantando: el gozo del Señor es lo más precioso que puede venir a nuestros corazones como resultado de su visitación. Y yo he podido ver algunos ejemplos de cómo los corderitos saltan cuando están a punto de ser alimentados. Ellos son separados de las madres para poder primero tirar la leche, pero ellos están en otro corral y ellos corren de un lugar para otro y saltan de alegría pensando solo en lo que viene. Es la naturaleza de esos corderitos. Y yo vi también un video de un granjero alemán que él sacaba a las vacas después de un tiempo del invierno, ¿verdad? Ellos siendo protegidas en el establo, y después de que ya había llegado el momento de salir, ellos sacan a los animales, hermanos, y ellas salen. Es impresionante. Tal vez pueda pasárselos. Y dice, ellas, las vacas, salen ahí y comienzan a ver a todos lados como extrañadas, ¿verdad? Porque habían pasado tanto tiempo adentro, y comienzan a ver para todos lados. Y son vacas gordas porque son de leche, grandes, y de repente comienzan a saltar. Y comienzan a saltar las vacas y llegan al pasto y comienzan a ver el pasto otra vez, y todas comienzan a saltar y a saltar y a saltar. Da la gran alegría de poder estar en aquel lugar que ellos tanto anhelan. Hermanos, la salvación del Señor traerá en nosotros grande salvación. Aleluya. Sobre los que el rostro del Señor brilla, la salvación, la cura, como dice Jeremías: Señor, sálvame y seremos salvos. Cúrame y seré curado, porque solo en ti, Señor, hay salvación. Bendito su nombre. Amén. Y les mencioné que no dije esto, pero Malaquías es el último libro del canon del Antiguo Testamento, no entre los judíos, pero sí entre los evangélicos. Y es el último libro
que prácticamente en el último capítulo el Señor termina el Antiguo Testamento con el sol de justicia brillando. Y en el Nuevo Testamento, en el último libro, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, también prácticamente termina ese libro del Nuevo Testamento con el rostro del Señor. Vean aquí conmigo, por favor, capítulo 22 y versículo 3. Leamos desde el 1 mejor para que entendamos el contexto. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Está hablando de la Nueva Jerusalén. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que está en la Jerusalén nueva, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Salud en el árbol de la vida. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios, y escuchen, y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, bendito el Señor, y su nombre estará en sus frentes. Podremos ver el rostro, como Pedro, Juan, Jacobo vieron el rostro del Señor. Él se transfiguró y les mostró lo que Él es en la eternidad, brillante como el sol, con rostros limpios de la santidad divina. Y así lo veremos eternamente. Podremos ver su rostro. Bendito su nombre. Y su nombre estará en sus frentes, dice, porque su rostro es lo que Él es. Su nombre es lo que Él es. Y no habrá allí más noche, escuchen. Y no tienen necesidad de luz de lámpara. ¿Por qué? Ni de luz de sol. Porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Dios los iluminará. ¿Por qué? Porque Él es el sol de justicia, la luz de los cielos. Él mismo dijo, Jesús, yo soy la luz del mundo. Y por un tiempo estuvo encubierta en aquellos que no tienen fe, pero en los que tienen fe pueden ver la luz del Dios Todopoderoso. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te salve en tu misericordia en este tiempo que estás pasando. Dile al Señor como el salmista, Señor, en tu mano entrego mis estaciones, mis tiempos. Y dile al Señor, haz resplandecer su rostro sobre mí, Señor, y seré salvo por tu misericordia. Gracias, Padre. Te lo agradecemos. Agradecemos por tu infinita misericordia, por tu palabra, por hablar a nuestros corazones, por darnos fuerzas en medio de nuestra flaqueza, por darnos entendimiento en medio de la tribulación, por darnos fuerza, Señor, en medio de la turbación del alma. Pero tú has dicho, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Señor, sabemos que tú eres el Dios único y verdadero, y es a ese Dios precioso que nosotros nos rendimos. Es en ese Dios precioso que nosotros confiamos. Y nuestro corazón se alegra delante de tu presencia, Señor. Te bendecimos y te glorificamos. Por favor, fortalece el corazón de mis hermanos que están oyendo este mensaje. Señor, da a sus vidas las fuerzas que ellos necesitan en este tiempo de aflicción, en este tiempo de prueba, en este tiempo de enfermedad, en este tiempo de críticas y de murmuraciones, de calumnias. Señor, fortalece sus corazones y da a ellos, Señor, la seguridad, y abre sus ojos para ver tu rostro preciosísimo, Señor. Gracias, Señor. Gracias esta mañana. Gracias, Señor. Visita a mis hermanos. Visita a mis hermanos. Visítalos, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Canten conmigo. Pónganse de pie ahí donde están. Si han estado sentaditos, cómodos, qué bueno. Pónganse de pie ahora y canten conmigo este canto. Hay poder y salvación en Dios para proteger y consolar si el corazón entrega
llenará de su gozo eternal. Soy feliz con el gozo de Dios, pues su gloria es cambiar mi ansiedad en su paz. Y en lugar de tristeza y dolor, llena mi alma del gozo eternal. Y al invés de tristeza y dolor, llena mi alma del gozo eternal. Hay poder y salvación en Dios para proteger y consolar. Si el corazón entrego a Él, lo llenará de su gozo eternal. Soy feliz con el gozo de Dios, pues su gloria es cambiar mi ansiedad en su paz. Y en lugar de tristeza y dolor, llena mi alma del gozo eternal. Y en lugar de tristeza y dolor, llena mi alma del gozo eternal. Amén. Que el Señor les bendiga, los fortalezca y haga brillar su rostro, la luz de su rostro sobre ustedes. Los amamos y en breve nos veremos nuevamente. Dios los bendiga. Creo que el próximo domingo tendrán a alguien más que va a compartir con ustedes allá en Guatemala. Entonces descansarán un poquito de mí. Dios los bendiga.